tanto la de los señores senadores como la indicación del Ejecutivo que ingresó esta mañana. Por supuesto, está el ministro de Educación también para acompañarnos en esta parte de la comisión. Y me ha solicitado poder pronunciarse respecto al conjunto de indicaciones el presidente del Colegio de Profesores, a quien también consulté al grupo de WhatsApp justamente. Yo sé que estamos hoy día convocados para votar, y probablemente no para intercambiar preguntas y respuestas, pero si les parece al miembro de la comisión, de otorgarle unos minutos para que él pueda referirse al conjunto de indicaciones después del ministro, tanto a las de los senadores y también a la del Ejecutivo, y luego nos dejan para proceder a la votación. ¿Habría acuerdo en esos términos? Bien, le ofrezco la palabra al señor ministro, entonces, en primer lugar. ¿O secretario, usted va a dar la cuenta? Sí, hay una cuenta, presidente, muy pequeña. La señora María Olivares, Marcela Olivares, perdón, ella es representante de la agrupación de jardines infantiles particulares. Solicita a esta comisión que pueda oficiar al ministro de Educación para que presente un plan de emergencia para evitar el quiebre de estos establecimientos, la quiebra de estos establecimientos. Lo anterior en su concepto en el marco del inminente cierre de los jardines infantiles y salas cunas en nuestro país y de la aprobación del proyecto de resolución referido a otorgar subvenciones a jardines infantiles y salas cunas particulares, que fue aprobado por un 84%, y es un proyecto que fue presentado por el diputado Rodrigo González. También hay una presentación de la señora Valentina Huito, que es de la ciudad de Antofagasta, en la cual expresa su preocupación por la fecha y condiciones en que los estudiantes rendirán los exámenes libres. Hace presente que la fecha de inicio de este proceso, 7 de octubre de 2020, y que aún no cuenta con las condiciones sanitarias para tal efecto. Solicita aclarar la fecha para dichas evaluaciones y que en caso de no poder realizarlas en la fecha oficial establecida, se pueden hacer a fin de este año o por internet, ya que los alumnos se han preparado todo el año para esto. Y luego del señor César Martínez, él es terapeuta ocupacional, hace presente, yo lo incluyo en la cuenta del día de hoy, al igual que lo ocurrió en la sesión anterior, su opinión y la posibilidad de ser invitado a la comisión cuando se debata un proyecto de ley que todavía no nos hemos puesto en tabla en la comisión, que tiene por objeto disponer la suspensión del pago de las cuotas de los créditos con del Estado, CAE, con ocasión del estado de excepción constitucional a causa de la pandemia del COVID-19. Bien, secretario. Que ese proyecto pueda ser visto a la brevedad por esta comisión. Bien, como eso, señor presidente. Bueno, gracias, secretario. Como señalamos en la sesión anterior, la idea es ir agrupando estas materias que nos llegan, que son atingentes a cuando llegue la discusión particular de aquel tema, digamos, que no es el caso en el último punto. En los otros anteriores yo creo que podríamos proceder con... Bueno, aquí está el Ejecutivo, el ministro tiene plena conciencia de lo que ocurre con la situación de los jardines infantiles, y por lo tanto aprovechar de reenviar este oficio al Ministerio, sin perjuicio que el ministro nos pueda decir al respecto. Senadora Yana Proboste, ¿usted no está de acuerdo? No, presidente, no con mi voto en esta oportunidad. Creo que es importante que esa carta se pueda enviar al ministro de Economía, porque el camino que ellos tienen que abordar es la del FOGAPE, y creo que, como lo hemos conversado en otras oportunidades, creo que es importante que el Ministerio de Economía explique las razones por las cuales los emprendimientos de jardines infantiles particulares no han accedido a esta línea de financiamiento. Nos lo dijo una de las personas, o varias de las que vinieron a exponer hace ya varias semanas atrás respecto a la situación crítica en la que enfrentaban el financiamiento dichas instituciones, en donde ellas habían accedido, habían presentado su solicitud al FOGAPE. Yo creo que ese es el camino. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en enviarle una carta al ministro de Educación, sino al ministro de Economía, específicamente la línea al FOGAPE. Muy bien. ¿Habría acuerdo en esos términos, Ministerio de Economía? Entendiendo que el Ministerio de Educación está al tanto de lo que ocurre en este sector. Bien, así se procede. Y respecto del segundo tema de la señora Antofagasta, secretario, ¿cuál sería la sugerencia? No, ella señala de que este tema sea analizado por el Ministerio de Educación,
a fin de que pueda establecerse un mecanismo alternativo para la rendición de los exámenes libres, ya sea prorrogar la fecha para otra, o bien visualizar o explorar la posibilidad de que esto se realice mediante el sistema de Internet. Bien, yo creo que en eso no habría dificultad que podamos reconducir el oficio al ministerio, ¿no es verdad? Al gabinete del ministro. ¿Habría acuerdo, señores senadores? Bien, así se procede, gracias. Bien, pasamos entonces, secretario, al punto que nos convoca hoy día y ofreceríamos la palabra para referirse a las indicaciones de suspensión de evaluación docente al señor ministro Raúl Figueroa. Perfecto. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, como lo conversamos en la sesión anterior, hemos presentado una indicación que se presentó en la mañana. No sé, los plazos estaban medio apretados, por lo tanto no sé si habrán alcanzado a leerla, es bastante acotada en todo caso, pero que en síntesis apunta a lo siguiente. Como lo había yo señalado en la última sesión, nosotros tenemos clara conciencia de lo importante que es darle un orden, una conducción clara a los docentes que, por las razones evidentes asociadas al COVID, no están en condiciones de evaluarse este año. Y siguiendo esa lógica, habíamos implementado un mecanismo, digamos, acorde a la normativa vigente, que iba en esa dirección, que es que los docentes solicitaran al sostenedor la suspensión y luego, dejando claro de que se cumplían los casos de fuerza mayor o casos fortuitos, esa suspensión se le diera curso. Eso tenía efectivamente un inconveniente, y es que, si bien es evidente que estamos frente a una situación de fuerza mayor, no necesariamente todos los sostenedores iban a acoger esa interpretación, y se nos señaló que se podían estar generando dificultades con algunos sostenedores que, si bien el profesor solicitaba la suspensión, el sostenedor no necesariamente le daba curso. Y además se generaba una dicotomía, digamos, entre esta manera de proceder y la forma en que se estaba avanzando en el Congreso, con la finalidad de cumplir con el propósito que entiendo es compartido, que es el de dar todas las facilidades a los docentes que quieran suspender la evaluación docente este año, también de permitir que en aquellos casos donde sea posible y quienes quieran realizar la evaluación lo pueden hacer. Es que hemos presentado esta indicación. La indicación, en síntesis, lo que hace es dejar como una facultad durante el año 2020 de los docentes el hecho de que puedan suspender o no la evaluación. Establece un mecanismo en el sentido de que esta suspensión debe solicitarse al respectivo sostenedor, y deja la indicación, despeja de que por el solo hecho de presentar la suspensión se entiende acogida de pleno derecho, tanto respecto de quienes desde la publicación de la norma de aprobarse en adelante piden la suspensión, como también respecto de quienes ya la solicitaron, despejando por esa vía el problema que se nos hizo ver que se podría estar generando en algunos municipios. Por lo tanto, lo que hace la indicación es establecer una facultad de los docentes de poder suspender, establecer un mecanismo que se haga a través de una solicitud al sostenedor, dejar despejado que por el solo hecho de presentar la solicitud se entiende que efectivamente ese derecho se ha ejercido y que por lo tanto no dependa de la voluntad de un tercero, reconocer hacia atrás aquellas solicitudes de suspensión que ya se presentaron y darles el mismo carácter, y además establecer un mecanismo que asegure que en el caso de quienes se inscriben y quieran efectivamente rendir la evaluación, se pueda conducir este proceso a través del CPIP, teniendo claro que si no es posible hacerlo este año, se podrá hacer en abril del próximo. Eso es en síntesis, presidente. Por supuesto, si hay dudas, las podemos despejar rápidamente. Muy bien. ¿Le parece entonces si le damos la palabra a continuación al señor presidente del Colegio de Profesores para que se refiera al grupo de indicaciones presentadas hasta el día de hoy, el conjunto? Don Mario Aguilar, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los senadores y senadoras presentes, al señor ministro de Educación y a los funcionarios del ministerio que están presentes, y a los funcionarios del Senado también.
Bueno, yo creo que ha sido bastante clara nuestra postura desde marzo, cuando comenzó la pandemia. Nosotros levantamos la inquietud respecto al proceso de evaluación docente y el CIMSE. Fue en simultáneo que nosotros planteamos como Colegio de Profesores ambos asuntos, porque era evidente que frente a la anormalidad en que entraba el año escolar y el funcionamiento del sistema escolar en su conjunto, estas dos pruebas iban a estar absolutamente distorsionadas. Nosotros es conocido y público que tenemos cuestionamientos más de fondo, tanto al CIMSE como a la evaluación docente y todo el sistema de desarrollo profesional, pero ni siquiera nos referíamos a esos cuestionamientos más de fondo, nos referíamos siempre desde que comenzó esta situación al conjunto, a la evidente condición de alteración en que estaba el sistema y por lo tanto en las distorsiones que se iban a producir en la intención de implementarlo. Estamos en septiembre, todavía esto hasta este momento está en un rango de incertidumbre. Efectivamente, por su intermedio presidente, como señala el ministro de Educación, han habido municipios que en una falta de criterio bastante evidente no han cursado las solicitudes de suspensión de la evaluación docente por causal de fuerza mayor. No son tantos, pero obviamente es bastante injusto que pretendan aplicar. Me voy a tomar solo un minuto para leer una carta, por ejemplo, enviada del municipio de Villarrica a los profesores, en donde le dicen que simplemente se rechazan las solicitudes, porque según ellos, el tema COVID no es causal de fuerza mayor. Leo textual, es muy breve. Al respecto, debo comunicar que en nuestra comuna la emergencia sanitaria que actualmente vive el país no se considera una razón de fuerza mayor por sí sola como eximente del proceso de dicha situación, toda vez que las etapas del proceso evaluativo en las cuales el docente debe entregar evidencia al portafolio ya están diseñadas para evitar el potencial contagio del virus, evitando el contacto físico entre personas. Bueno, la carta sigue, obviamente por razón de extensión no la voy a leer completa, pero muestra que esto no puede quedar al arbitrio de sostenedores, que unos pueden tener más criterio, otros menos criterio. Y en ese sentido... Mario, perdón, una interrupción. ¿Quién firma esa carta, si es tan amable de indicarnos? Sí, cómo no. La firma José Adolfo Durán Ott, profesor, biología, coordinador comunal de evaluación docente y planes de superación profesional. El encargado de la evaluación docente en la comuna. Por instrucciones, según la información que tuvimos del mismo jefe de DAEM de esa comuna. Y le fue enviado a todos los profesores. Bueno, José Durán dijo. Sí. Ya, gracias. José Adolfo Durán Ott, coordinador comunal de evaluación docente y planes de superación. Muchas gracias, Mario. Cómo no, por supuesto. Bueno, entonces no puede esto quedar al arbitrio y al buen criterio o no de determinados DAEM o sostenedores. Esto debe tener una solución ya y nos parece bien las indicaciones que que también tuve oportunidad de conocer en breve, que en definitiva permite la suspensión y esta, por el solo hecho de solicitarla, la ejerce automáticamente. Lamentamos que estando en septiembre, con toda la incertidumbre que esto ha causado, recién se estaría resolviendo este asunto. Esto ha generado muchísimo estrés entre los profesores adicional al estrés que ya tenemos como país, al estrés que tenemos los profesores y profesoras por el hecho de la completa anormalidad en que está el sistema. Esto se pudo quedar resuelto en el inicio de toda esta situación y haber generado un nivel de tranquilidad importante a la gente. Es bien inentendible por qué se ha demorado tanto esto en allanarse a una solución que es tan obvia. Pero bueno, más allá de eso, que quiero dejar constancia, celebramos que esto pudiera estarse corrigiendo ahora, valoramos las indicaciones presentadas en la suspensión, y yo quiero decir que hemos estado en este tiempo permanentemente conversando con la senadora Proboste, con el senador Quintana sobre este tema y sobre la importancia de esto, también con los diputados para su aprobación en el trámite inicial, en su primer trámite, y valorar al senador Alvarado y al senador García Ruminó, que también han manifestado, ¿no es cierto?, una disposición favorable a que esto pueda ser aprobado. En ese sentido nos parece bien. Y quiero, por último, con esto cierro, ministro, dejar constancia que existe y está pendiente
un compromiso del Ministerio de Educación de poner término a la doble evaluación docente. Como ustedes saben, nosotros actualmente los profesores docentes de Chile estamos regidos por 2 sistemas de evaluación, por 2 leyes, utilizando los mismos instrumentos pero con dobles consecuencias y finalmente con doble situación al respecto, que es la ley original del año 2004 y la actual carrera de sistema de desarrollo profesional docente, que es la ley 20.903. Hay un compromiso firmado en julio del 2019 por la entonces ministra de Educación de que antes del año 2019 se enviaría un proyecto de ley para poner término a esa doble condición de evaluación docente, y eso hasta el día de hoy no ha sido cumplido. Y sería muy importante, y el profesorado espera, y aprovechando que estamos tratando el tema de evaluación docente, yo quiero dejarlo mencionado, que ese compromiso no se ha cumplido hasta la fecha de hoy. En síntesis, valoramos que esto pudiera quedar resuelto, al menos en este trámite en la comisión, y que en breve, para tranquilidad de los profesores y profesoras de Chile que este año les corresponde evaluarse, pudiera concretarse prontamente en una ley de la República. Muchas gracias, presidente. Bueno, está claro el planteamiento que ha hecho el presidente del colegio. Voy a la palabra inmediatamente a los señores senadores, senadora. Sí, la lectura que da del caso Villarrica el presidente Mario Aguilar es algo que también yo lo traje aquí textual hace algunos días atrás. Se trata del coordinador de evaluación docente. El punto que es más preocupante, incluso que si fuera un rechazo del DAEM, señor ministro, porque finalmente lo que esto nos está demostrando es que hay un bloqueo en el inicio, cuando el profesor en su comunidad educativa o en el consejo de profesores o en la instancia que él formule, quiera hacer efectiva la suspensión, se encuentra con un bloqueo que le impide que esta solicitud ascienda hacia el DAEM. Entonces yo creo que ahí se requiere evitar esta situación. Recuerdo que en las sesiones anteriores la senadora Yasna Proboste trajo también varios casos de la región de Atacama, lo propio hizo el senador Navarro con algunas situaciones de la región del Biobío. Entonces aquí esto hay que estandarizarlo y el resultado de esta ley tiene justamente que hacerse cargo de este problema. Ofrezco la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Claro, bueno, precisamente ese es el punto que con la indicación que presentamos se resuelve, porque lo que señala la indicación es con la sola solicitud se entiende de pleno derecho ejercida la facultad y por lo tanto suspendía la evaluación respecto de quién hace la solicitud. Precisamente acogiendo esos planteamientos es que es lo que se recoge en la indicación que se presenta. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Presidente. Senadora Proboste, por favor. Muchas gracias. Presidente, yo quiero valorar que el gobierno se haga parte de este problema que lo hemos venido planteando desde el mes de abril y mayo. De hecho, tanto es así que unánimemente los miembros de esta comisión de educación en mayo suscribimos una carta enviada al Ejecutivo planteando precisamente estos temas, y tal como lo dice el presidente del colegio, ellos también lo han venido planteando en reiteradas oportunidades. Es más, la indicación que hace el Ejecutivo al artículo 2 da cuenta de los problemas que son reales para abordar hoy día la evaluación docente. Y el propio Ejecutivo lo plantea respecto de aquellos que hoy día quieran voluntariamente dar la prueba de evaluación docente, señala que van a postergar para el año 2021 la afirmación de las clases, lo cual es una cuestión obvia, pero es lo que hemos venido señalando desde el comienzo, que hoy día no están las condiciones para poder realizar este proceso de evaluación docente. Sin embargo, quiero preguntar 2 cosas, porque el proyecto no se hace cargo de la integralidad que tenía la moción respecto de la suspensión del sistema de medición de la calidad de la educación para el año 2020, que insisto, tuvo un apoyo abrumador en la Cámara de Diputados, no como lo que aquí se ha planteado, fue 88 votos a favor versus 40 en contra. Entonces, ¿por qué no se hace cargo si son las mismas condiciones las que hoy día no permiten tener un sistema, aunque sea selectivo, aunque sea muestral, no contribuye a lo que hoy día debiera ser el esfuerzo que hagamos en materia educacional? Y
Y segundo, me gustaría preguntar, a propósito de lo que ha planteado el presidente del Colegio de Profesores, ¿cuáles son los plazos que el Ejecutivo se está dando para la presentación del proyecto que busca terminar con esta doble evaluación, a lo cual se habían comprometido de ingresar el año 2019? Eso, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador García. Gracias, presidente. Dos consultas por su intermedio al ministro. La primera es respecto de la proposición de artículo segundo. Yo casi preferiría que en lugar de señalar de que el tema de la filmación o grabación de las clases para quienes se vayan a evaluar quede para marzo, abril o mayo, eso es lo que dice la propuesta, si lo pudiéramos dejar entregado al reglamento. Yo siento que en medio de la incertidumbre que tenemos, si no se pudiera hacer ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, porque tenemos un rebrote, por cualquier otra consideración, tener que volver al Parlamento para cambiar esas fechas, en fin, por un aspecto que es bien puntual respecto de la evaluación docente. Yo preferiría dejarlo abierto al reglamento, que eso quedara sometido al reglamento. No sé si corresponde hacerlo o no, porque yo estuve tratando de revisar durante la mañana, pero estaba en comisión de presupuesto además, así que no fue mucho el tiempo que tuve, porque no tengo tan claro. Yo creo que la grabación de la clase está en la ley, pero no está, pero la fecha como tal no está. Entonces, yo trataría de dejarlo lo más abierto posible para que no tengamos que volver al Congreso si es que por haber razones esas grabaciones no se pudieran hacer en los meses que se están indicando. Cuando uno observa las cifras de contagio, la verdad que, y nosotros en marzo vamos a estar ya empezando a vivir el invierno del año 2021, o sea, no sería nada de raro que tuviéramos situaciones difíciles. Ojalá no sea así, todos queremos que vayamos entrando en una mayor normalidad, pero no lo sabemos en realidad. Entonces, respecto del segundo, yo no sé si pudiéramos hacer algo más general que remita a que no sé, facultar al CPIP para que ellos puedan modificar, puedan hacer los ajustes necesarios para materializarlo. Respecto de CIMSE, a ver, la indicación presentada por la senadora Yasna Proboste, por el senador Quintana y por el senador Monte, ellos hablan también de una evaluación muestral. Suspende el CIMSE en función de la pandemia, pero también deja abierta la posibilidad de una evaluación muestral que yo entiendo va en línea con lo que ha dicho el Ministerio de Educación, con lo que ha dicho usted, ministro. Entonces no sé qué evaluación tiene respecto de esa indicación de la senadora Proboste y los senadores Quintana y Monte. Y finalmente yo también hago mía la inquietud de la senadora Proboste, porque si hay un compromiso de que íbamos a eliminar la doble evaluación, que de verdad es algo que ha sido una demanda, pero muy, muy sostenida de los profesores, y además desde mi punto de vista muy lógica, muy lógica. Sería bueno saber cuándo podríamos tener las modificaciones o los proyectos de modificación para poder hacerlo. Yo creo que todo lo que signifique llevar certidumbre, tranquilidad, en este caso al sector educación, a nuestros profesores y en general a todos los actores de la vida nacional, todo eso contribuye mucho a que tengamos un mejor clima en momentos en que las familias están tan angustiadas por lo que nos ha tocado sufrir. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Ofrezco la palabra al ministro, parece que quería responder al primer punto del senador García. Sí, gracias. Bueno, a todos los puntos, en realidad. O sea, no lo limite, pues, presidente. Yo pido que me conteste los 3 puntos. Perdón. Yo creo que también. Pero más veo al senador Alvarado que había pedido la palabra. Si quiere, se la dan primero. Don Claudio. Don Claudio Alvarado, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente.
solamente manifestar de que la indicación del Ejecutivo cumple con el propósito de subsanar la discusión que habíamos tenido en las sesiones anteriores. Y respecto a lo que señala el senador García, de llevar el artículo segundo al reglamento, a lo mejor se puede agregar una frase adicional al mismo articulado, en orden a que de permanecer las condiciones, ¿no es cierto?, de emergencia producto del COVID, sea el propio ministerio quien pueda determinar una nueva fecha para la grabación de las sesiones. Yo creo que a lo mejor lo podemos subsanar ahí mismo con una agregado al articulado que actualmente está proponiendo el Ejecutivo. Me parece bien la propuesta y la indicación. Yo creo que recoge gran parte de las indicaciones que habíamos presentado como parlamentarios, y en ese sentido creo que la indicación que presentamos con el senador García, dada el texto del Ejecutivo, yo creo que correspondería retirarla. Eso, presidente. Bien, entonces los senadores retiran la indicación de ellos. ¿Sigue ofrecida la palabra? Señor ministro. Gracias, presidente. Primero, sobre lo que acaban de plantear, el de darle alguna mayor flexibilidad al CPIP para que pueda resolver dificultades que vayan surgiendo en el camino. La indicación propone una alternativa. Podemos ver si acaso es suficiente. A nuestro juicio es suficiente para atender la inquietud, dice el inciso final del artículo segundo que se propone. Dice, sin perjuicio del anterior, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, que es precisamente el proceso del que estamos hablando, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo primero de esta ley. Por lo tanto, nosotros, el fondo eso se redactó con ese propósito. Podemos analizar si efectivamente, a juicio de la Comisión, cumple con lo que se busca, pero precisamente estamos en la misma línea, digamos, de que no quedemos de nuevo amarrados por cuestiones específicas y se le dé, en este caso al CPIP, a través de una resolución fundada, un margen de maniobra un poco más amplio. Por lo tanto, en opinión nuestra, con ese inciso final se cumple ese propósito, y por supuesto, si la Comisión que hay mejoras que hacerle, las podemos conversar. Respecto de los otros dos aspectos que se han planteado, nosotros hemos estado en conversaciones con el Colegio de Profesores, tenemos una iniciativa en el fondo lista en torno al tema de la doble evaluación, y por lo tanto estamos en condiciones de cumplir con ese compromiso, el tema de la doble evaluación. Y respecto de lo del CIMSE, el punto es que, como ya se ha dicho por la propia Agencia de Calidad de la Educación, y atendido el juego de normas que están hoy día vigentes, el CIMSE de carácter censal y con las consecuencias que establece la ley este año no se va a realizar. Y por tanto, desde ese punto de vista, a diferencia de lo que pasaba con el tema de la evaluación, donde se iban a generar ciertas discrepancias entre la normativa vigente, la manera en que se implementó la suspensión, lo que podría salir de este proyecto, en el caso del CIMSE no existe esa discrepancia, porque la verdad es que lo que se ha informado ya el sistema es que este año, atendida la pandemia, se suspende el CIMSE censal, no se va a realizar, y solo se va a realizar un CIMSE muestral, obviamente en la medida que las condiciones lo permitan. Por lo tanto, lo que vemos es que, a diferencia del tema de la evaluación, donde terminó siendo necesario poder ordenar el proyecto y darle una lógica con lo que ya estaba ocurriendo, en el caso del CIMSE eso está resuelto por la ejecución que la propia Agencia de Calidad de la Educación ha planteado, y en ese sentido no vemos que sea necesario. Eso, presidente. Gracias. Bien, ¿sí ofrecía la palabra? Sí ofrecía la palabra, si no, para proceder a la votación. Senadora Yanga Proboste. Sí, yo quiero hacer una consulta al Ejecutivo, porque en la indicación que ha presentado, la número 2 del Ejecutivo, no sé si
en términos generales, recoge el espíritu que se ha venido planteando. Sin embargo, quiero hacer algunas consultas, porque un poco lo que ha pasado en muchas comunas, en donde los sostenedores o quienes están a cargo del proceso de evaluación en cada una de las comunas, han actuado arbitrariamente diciéndoles que no se acogen las solicitudes que los profesores y profesoras han señalado. Y si bien es cierto, el segundo inciso de la indicación del Ejecutivo señala que para efecto de lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto al solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto de los solicitantes que hubieran presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de la ley. Entendemos que de esa forma el Ejecutivo quiere hacerse cargo de aquellas solicitudes ya hechas antes de la ley y que el sostenedor les dijo que no al lugar. A lo mejor si pudiéramos ser mucho más precisos en la indicación podría ayudar. No sé si el Ejecutivo en esto tiene una opinión. Presidente, no sé si me ve ahí, porque estamos como... Sí, le veo, sí. Gracias. Tenemos un ruido ahí, hay alguna interferencia parece, ¿eh? Pero lo escuchamos, ministro. Bien. Bueno, efectivamente, como señala por su intermedio la senadora, ese es el objetivo, que en el fondo sanear hacia atrás, que no quede ninguna duda de que quienes solicitaron, y en algunos casos como el que se planteó de Villarrica, le fue negado, bueno, que eso se corrija. Y, por supuesto, si es necesario aclararlo aún más, no vemos ningún inconveniente en hacerlo. No sé, senadora, por su intermedio, presidente, si a lo mejor tiene una propuesta específica para mejorar la redacción, o podemos buscar alguna manera. Pero el propósito es efectivamente el que se ha planteado acá, que no quede ninguna duda, tanto respecto de las que se presenten como de las que ya se hayan presentado. Y claro, si en algún caso el sostenedor le rechazó la solicitud, ese rechazo no tiene efecto. Lo que vale es la suspensión por el hecho de haberla presentado el docente. ¿Presidente? Senadora. Presidente, lo que señala el ministro es bien clarificador, entonces podríamos intentar buscar una frase que represente lo que el ministro ha planteado en esta sesión. Y yo creo que en ese sentido también recoge el espíritu general que tiene la moción. Respecto de la indicación número 4 del Ejecutivo, ¿Sí? Que está referida al artículo 2 del proyecto de ley, de la misma, tengo una preocupación en la misma línea de la anterior. Dice, para los profesionales de la educación que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estén inscritos en el proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación, y ahí sigue. Yo, por cierto, estoy de acuerdo con lo que ha planteado el senador García, que dice relación con la fecha del registro audiovisual, pero creo que en esta indicación también quedaría mucho más claro el que se pueda decir para los profesionales de la educación que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estén inscritos voluntariamente en el proceso de evaluación docente 2020, porque como están inscritos todos, alguien podría entender también que como todos están inscritos, todos tienen que igual tienen que entregar el portafolio y todas las etapas que no son de la filmación de la clase. Entonces, como entiendo yo que el espíritu es que aquellos que voluntariamente quieran rendir la evaluación docente sí lo puedan hacer, creo que quedaría mucho más claro que estos profesionales que estén inscritos voluntariamente en el proceso de evaluación 2020, el registro audiovisual queda para el año siguiente con los alcances que ha señalado el senador García. Bien, hay una propuesta entonces, una petición al Ejecutivo de poder precisar esos dos aspectos de las indicaciones. Y también en lo que planteaba el senador García, estamos todos de acuerdo con la fecha del registro audiovisual. Entiendo, toda la comisión. ¿Me ha pedido la palabra? Sí, senador García. Y sí, luego el presidente del colegio también me ha pedido la palabra. Una pregunta. ¿El plazo para inscribirse en el proceso de evaluación ya está vencido? Porque si no estuviera vencido
y promulgada esta ley hubiera profesores que se siguen inscribiendo, no debiéramos hablar de, para los profesionales de la educación, que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estén inscritos. Tendríamos que también hablar de los que se inscriban en los próximos días, en las próximas semanas. Por eso que consulto si el plazo para inscribirse está vencido. Yo tengo la impresión que vencía, me parece que en alguna de las exposiciones anteriores se nos había dicho que vencía en octubre. No sé si se entiende mi consulta. Se entiende, sí, se entiende. Le voy a ofrecer la palabra al presidente del colegio, tal vez quiera abordar todos los temas que aquí han sido planteados. Le ofrezco unos 3-4 minutos. Don Mario, señor secretario. Sí, presidente, muchas gracias. Revisando un poco más en detalle y escuchando las intervenciones, a mí me parece necesario proponer, por su intermedio, que se explicite en las indicaciones que esto incluye la suspensión de todos los instrumentos y consecuencias de la ley 20.903, o sea, del sistema de desarrollo profesional docente, porque dentro de estas interpretaciones que quedan un poco al arbitrio de los distintos sostenedores o encargados comunales, yo quiero recordar que existe también una prueba de conocimientos específicos y pedagógicos que tiene que darse a fin de año. Y por lo tanto debe explicitarse también la suspensión de ese instrumento, me parece a mí, y eso sería más clarificador, porque la no realización de pruebas en la misma ley tiene también otras consecuencias, como por ejemplo la suspensión de tramo. Todo eso es interpretable de alguna manera y ya nos hemos encontrado con interpretaciones un poco extrañas, y para evitar aquello yo me parece que debe quedar completamente explícito en la ley, no sujeto a interpretación posible. Y respecto al tema de los inscritos también me parece importante, porque quiero recordar acá que todos debieron inscribirse, el plazo ya está vencido, porque la propia instructivo del CPIP señaló que para poder solicitar la suspensión de la evaluación docente por causal de fuerza mayor, había que inscribirse. Una vez inscritos todos en el sistema para rendir este año, debía solicitarse la suspensión. Por lo tanto, es equívoco decir los que se inscribieron, porque esos son todos, tendrían que rendir instrumentos de filmación en el mes de mayo. Por lo tanto, me parece más correcto algo que diga quienes no han solicitado la suspensión o quienes no la soliciten, y por lo tanto se entienda que son los que quieren voluntariamente rendir igualmente los instrumentos. Bueno, y ahí rige lo de los plazos de marzo a abril. Pero decir los inscritos, eso son todos, y efectivamente podría haber interpretaciones de que todos en realidad lo que están haciendo es simplemente correr los instrumentos para marzo o abril, y entiendo que obviamente ese no es el sentido. Así es que me parece importante esos dos, porque la experiencia nuestra es que todo aquello que no queda suficientemente claro, después se presta para interpretaciones que pueden ser erradas o equívocas. Eso, presidente, muchas gracias. Muy bien, si yo no entiendo mal, el poder establecer un nuevo plazo de aquí en más podría significar que la regla general de esta ley es justamente la contraria. Es decir, que estamos abriendo un nuevo plazo para someterse a la evaluación. Yo entiendo que es justamente lo contrario, dado que estamos muy avanzados en el año y que esos plazos ya se han cumplido. En fin, señor ministro, hay varias cosas que han surgido. Sería bueno ver la disposición que hay para corregir aquella redacción, y yo creo que eso podría facilitar la aprobación en este punto de la evaluación docente. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente el plazo para inscribirse ya está vencido. En el fondo, los docentes tienen la obligación de inscribirse, y eso ya ocurrió, y quienes se inscriben son los que pueden pedir la suspensión. Desde ese punto de vista, como que el universo ya está acotado. Ahora, planteaba por su intermedio la senadora Proboste cómo despejamos bien de que quienes presentaron la solicitud no tengan problemas hacia atrás, digamos. Entonces uno podría podemos afinar la redacción, pero hablar de que aquellas solicitudes que hayan sido presentadas, ya rechazadas o que no han sido resueltas por el sostenedor. O sea, a lo mejor dejarlo ahí bien claro, que solicitud de suspensión presentada, ya sea
que se haya acogido, eso es más o menos evidente, pero podemos decirlo igual para evitar que no quede duda, ¿cierto? Que se haya acogido, que se haya rechazado, o que aún no esté resuelta, se entienden que por el solo Ministerio de la Ley implican la suspensión de la evaluación. Creo que, si quiere vas a decir una manito, senadora, con eso a lo mejor se resuelve bien la inquietud. Y obviamente no hay ningún inconveniente en incorporarlo. Lo otro, bueno, la mención que se hace a la evaluación es precisamente a los instrumentos de evaluación para evitar inconvenientes. Por supuesto que si está habilitado por ley para suspender la evaluación, no tiene ninguna consecuencia negativa el hecho de que se haya acogido a esa evaluación. Es complejo suspender el sistema en su totalidad porque está la mentoría, hay otros elementos que en el fondo son como de la continuidad del proceso, y por tanto por eso hemos optado en la indicación que se presentó por suspender específicamente los instrumentos la aplicación de los instrumentos asociados al sistema de desarrollo profesional docente. En ese sentido, la prueba de conocimiento que debe darse está considerado como un instrumento. Claro, y por lo tanto se suspende para aquel que presente la suspensión. Bueno, y lo otro ya lo dijimos, pero como ya está vencido el plazo, creemos que está bien resuelto. A lo mejor podríamos agregarlo más para que no haya duda, digamos. Pero creo que no sería bueno generar dudas de que hay que volver a inscribirse, porque eso va a generar un problema adicional. Entonces, a mí me hace sentido dejarlo acotado a la realidad que ya está definida, que son los plazos ya están vencidos, por tanto están todos inscritos, y limitar o acotar el asunto a asegurarnos que la suspensión quede muy bien resuelta. Incluso, permiso, voy a hacer una consulta aquí al lado a José Pablo, que se vino para acá. La solicitud, podrían suspender de nuevo, ¿cierto? O sea, alguien que no ha presentado la suspensión podría pedirlo. Claro. Incluso alguien que está inscrito y que en su minuto no suspendió, podría también ahora pedir la suspensión. Muy bien. Entonces, si le parece, presidente, incorporamos ese párrafo, el que solicita la senadora Proboste. Senadora Yana Proboste, ¿usted estaría de acuerdo con la precisión que ha resuelto hacer el Ejecutivo al planteamiento referido a la solicitud de suspensión? Y que sí, a mí me parece bien. Hay una propuesta que ha planteado el ministro. Creo que para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, ya que hemos dicho que los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud al sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión del pleno derecho del solicitante, y se entenderá que todas las solicitudes presentadas al respecto con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley, que habiendo sido rechazadas o aún no resueltas por el solo Ministerio de la Ley, producirá el efecto de suspender la evaluación. No sé si les parece algo así. Sí, parece. Sí. Sí. A mí me parece bien. Creo que la obligación de darle curso, o sea, yo entiendo lo que apunta, es que hay información de que efectivamente la suspendió, me imagino que a eso apunta la senadora. El punto es cómo evitamos de que porque no le dio curso, no se genere, o sea, hay que dejar muy claro que es la solicitud la que genera la suspensión. Eso, a lo mejor, si le parece, entendiendo, propongo lo siguiente, presidente, que los equipos técnicos puedan ponerse bien de acuerdo con la Secretaría, pero dejando claro que el marco es el que se ha planteado aquí, es decir, de que quede en evidencia que una solicitud que fue rechazada, el rechazo no tiene validez y por lo tanto lo que vale es la suspensión, que en el caso de una solicitud que ha sido dilatada en su respuesta, esa dilación tampoco tiene efecto, y dejar muy claro también el fondo bajo ese alero, y que también deja claro que tiene que haber un mecanismo de comunicación para que eso quede bien resuelto. Esa comunicación en la práctica se da porque los sostenedores están acostumbrados a entregar la información al CPIP, pero también lo podemos ordenar para que quede bien ordenado, pero sugiere que se haga con la Secretaría bajo ese marco, no sé si le parece.
Estoy de acuerdo, la Secretaría ha estado siguiendo atentamente este intercambio, por lo tanto yo creo que nos va a hacer la advertencia en cada una de las votaciones, pero sin perjuicio de que hay algo pendiente lo podemos resolver con ello. Bien, señora senadora. Quiero hacer una propuesta. Sí, por favor. Presidente, como el tema que busca esta moción resolver es bien urgente, yo quisiera proponerles que, tal como lo ha dicho el ministro, que la Secretaría y los equipos técnicos del Ministerio pudiesen resolver esta mejor redacción, pero ya hemos concordado el espíritu que tiene, que es hacerse cargo también de aquellas solicitudes que fueron rechazadas y que a la fecha de la promulgación de esta ley aún no se encuentren resueltas. Se entenderán también suspendidos esos procesos de evaluación, y entendiendo en que en el artículo 2 el gobierno también acoge el que se especifique que son para aquellos que se han inscrito voluntariamente, que quieran voluntariamente rendir el proceso. Sus procesos de filmación se ven en el año 2021, en la lógica que ha planteado el senador García, de ver cómo se resuelve también esa situación. Yo lo que le pediría, presidente, es que procedamos a votar. Yo en general creo que es bueno que podamos acoger la propuesta que hace el Ejecutivo, y el senador Alvarado ha señalado que ellos van a retirar algunas de las presentadas, y nosotros vamos a mantener las del sistema de medición de la calidad de la educación. Entonces creo que en esa lógica sería bueno y más contribuyente que pudiéramos votar. No sé qué les parece. O aprobamos por unanimidad lo que usted proponga, las del Ejecutivo. Muy bien, yo creo que los puntos están bastante claros. Y Presidente, sí, señor secretario, le ofrezco la palabra para que procedamos a dar cuenta cuáles para son efecto, las... recuerda que para efectos del informe y para efectos de la discusión luego de esto en sala, obviamente la propuesta de la comisión tiene que ir el pronunciamiento respecto a una de las interpretadas. Yo entiendo, de acuerdo a lo que formuló el senador Alvarado, que las 8 indicaciones, las 5 originales, más las 3 del Ejecutivo que presentó actualmente, solamente quedan 6, porque ellos retiraron tanto la indicación número 1 como la indicación número 2. En consecuencia, señor presidente, lo que le propongo a la comisión es que vayamos votando las demás indicaciones, y si algún senador quiere efectivamente hacer el fundamento de voto, si lo hace, y se aprueben con las enmiendas que se han propuesto. La señora Proboste me ha remitido la que ella plantea para el inciso 2 del artículo 1, presentado por el Ejecutivo, y así vamos, creo que avanzando lo más rápido posible y de la mejor manera para la discusión. Muy bien, secretario. Procedamos a manera... Perfecto. Entonces, habría que ir en primer lugar a la indicación, Diana, por favor, a la indicación número 3, perdón, a la indicación 2A, me parece que es la del Ejecutivo. La 2A. Más arriba, la indicación 2A. No, primero la 1A, perdón. Primero la 1A, el Ejecutivo plantea cambiar la denominación del proyecto, en un sentido similar a lo que lo había hecho los senadores Alvarado y García, pero es una indicación ya retirada, que denominaba este proyecto, y habría que hacerse el ajuste en el informe: proyecto de ley que suspende la aplicación de la evaluación docente correspondiente al año 2020 por la pandemia del COVID-19. En votación, indicación 1A. Presidente, ¿la pongo en votación o por unanimidad? Por supuesto, sí. ¿En votación o unanimidad? ¿Hay unanimidad? Presidente. Votación. Es que en esta nosotros no tenemos unanimidad, pero en la sustantiva del Ejecutivo sí. Bien, votación. Está bien, en votación entonces la indicación 1A. Senadora Poste. En contra. En contra. Senador Montes. Senador Montes. Senador Alvarado. En contra, yo. A favor del senador Montes, senador Alvarado. A favor. Estimado consejero. Perfecto. Senador García. A favor. Senador Quintana. En contra. En contra. Entonces quedaría aprobada esta indicación. 3 votos de los senadores Montes, Alvarado y García contra 2 de los senadores Quintana y Proboste. Rechazada. Perdón, que había escuchado aprobada. Queda entonces rechazada la indicación con la votación que he señalado.
Rechazada 3-2. Luego, la indicación 2 de los senadores García y Alvarado fue retirada. Habría que ir a la indicación 2A del Ejecutivo, que tiene por objeto reemplazar el artículo primero del proyecto. En esta materia, en esta indicación, la senadora Proboste envió una redacción que, si le parece a la comisión, la leo para efectos de que así fuera aprobada, así que el Ejecutivo por favor. Ponen de acuerdo. Claro. ¿La leo? Sí, sí, por favor. Para efectos lo dispuesto, a ver, el inciso primero queda tal cual, no hay modificaciones, está en la pantalla, por lo tanto no lo leo. Leo el inciso segundo que se está proponiendo cambiar por el siguiente. Para efectos lo dispuesto en el inciso anterior, los mencionados profesionales deberán presentar una solicitud a sostenedor respectivo, el que estará obligado a dar curso a la misma, la que producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones señaladas respecto al solicitante. Asimismo, se producirá la suspensión de pleno derecho de las evaluaciones respecto a las solicitantes que hubieran presentado solicitudes de suspensión antes de la publicación de esta ley, cualquiera sea el estado de tramitación de dicha solicitud o respuesta anterior que se haya dado a la misma. Esa es la propuesta que hace la señora Proboste para el inciso segundo del artículo primero de este proyecto. Yo leo el inciso segundo, los mismos términos que ha planteado el Ejecutivo, no sé qué les parece. Sí, presidente, antes de la votación. ¿Qué le parece al Ejecutivo? A mí me parece bien. Lamentablemente se escuchó un poco entrecortada parte de la lectura, entonces le sugiero lo siguiente. Yo entiendo que es lo mismo que conversamos hace un rato, estamos de acuerdo, y lo que sí le pido que luego los equipos técnicos del Ministerio la revisen bien, cosa que estemos, en el fondo, que quede cerradita, digamos, pero estamos de acuerdo no veo dificultad en incorporarlo. Muy bien. ¿Le parecen esos términos? Yo creo que el espíritu está de acuerdo y el tenor literal prácticamente también. Sujeta a la revisión. Ministro, sí, se la acabo de mandar en todo caso. Sí, la revisión ahí entre los equipos técnicos le facultamos ahí al secretario. Bien. Que ha mandado el secretario, se la acabo de mandar a su WhatsApp. Gracias. Pero igual hagamos la revisión con calma, si lo hacemos en 10 minutos terminada la sesión. No hay problema. Bien. Luego está, entiendo yo, senadora Proboste, senadores Monti y Quintana, la indicación número 3, también referida al artículo primero, ¿sigue subsistente? ¿O... en realidad, esta está bien, está subsumida en la que puso el Ejecutivo, porque lo que le hacía nuestra indicación era no solo incorporar los temas a la 19.070, sino también a la carrera profesional docente, y eso está bien recogida en el inciso primero de la indicación del Ejecutivo. ¿Usted la retiraría, senadora, entonces? Así que si les parece a los colegas... Que se apruebe con modificaciones, subsumida en la 2A. ¿Sí? Muy bien. ¿Le parece a la comisión? Sí, porque... Sujeta a la revisión que está haciendo el Ejecutivo de la 2A, claro. Por unanimidad, entonces, se aprobarían eso con esos términos. Subsumida en la otra o con modificaciones, que es lo que corresponde formalmente en el informe. Perfecto. Luego vendría la siguiente indicación. La indicación 4 de los senadores Proboste, Monte y Quintana, y la indicación 4A del Ejecutivo. Vamos a la indicación 4A como texto base. ¿Le parece, presidente? Sí. La indicación 4A de su excelencia presidente de la República propone reemplazar el artículo la nuestra. Sí, pero por eso, senadora, voy a leer la indicación 4A y en base a esa la relacionamos con la 4 que usted presentó. ¿Me parece? Sí. Artículo segundo. Para los profesionales de la educación que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estén inscritos en el proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado para el instrumento de evaluación señalado en la letra B del artículo 19K del decreto con fuerza de ley número 1 de 1996 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 19.070, referido al Estatuto de los Profesionales de la Educación, será aplicado durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021. Sin prejuicio anterior, el CPIP, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo primero de esta ley. Esa es la indicación
4 del Ejecutivo, y anteriormente estaba la indicación, perdón, la indicación 4A del Ejecutivo, y anteriormente está la indicación 4 de la senadora Proboste y de los senadores Monte y Quintana, que tiene por objeto intercalar entre las palabras artículo 70 y la ley 19.070 la frase "como el sistema de desarrollo profesional docente", en este artículo 2 del proyecto de ley. Bien, se ofrece la palabra, pero yo entiendo que aquí estábamos más bien en la tesis del senador García, ¿no? Presidente, ¿me permite? ¿Sí? Yo quería sugerir consultarle al ministro, como ejecutivo, la opinión si solamente nos quedáramos con el inciso segundo y dijera: el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, por resolución fundada, podrá adoptar todas las medidas necesarias para la administración del proceso 2020, incluidos otros mecanismos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 1 de esta ley. Señor ministro. Si le parece, presidente, le podemos dar la palabra a José Pablo Núñez, que es el asesor legislativo, para que pueda profundizar sobre... Sí, porque a lo mejor en la legislación puede tener un efecto que a lo mejor es inconveniente. Entonces, don José Pablo, ofrezco la palabra si logramos un acuerdo entre la 4 y la 4A. Gracias, presidente. Bueno, en nuestra opinión, tal como señaló el ministro anteriormente, el inciso final permite, de manera general, entendiendo las facultades que tiene el centro para administrar el sistema y que se precisan acá respecto, en particular, sobre el proceso 2020, se entrega, ¿cierto?, una facultad genérica para efectos de poder responder que se suscite dentro del proceso. Perdón, don Javier. Don Javier, tiene abierto su micrófono, Javier. Perdón, que perdón, pido disculpas. No se preocupe. Sí, reitero sucintamente, presidente, nosotros entendemos que la facultad genérica que se entrega en el inciso segundo del artículo segundo propuesto permite abordar todas aquellas situaciones que se puedan producir dentro del proceso 2020. Sin perjuicio, eso no es excluyente respecto de lo que se establece en el inciso primero de la norma a propósito, ¿cierto?, del registro audiovisual que se establece en el reglamento de evaluación a propósito del instrumento portafolio. Nosotros estimamos que es oportuno y es correcto precisarlo también para efecto de dar cierta tranquilidad a propósito de ese proceso y se establecen, ¿cierto?, las fechas donde esta parte del instrumento se puede rendir, pero sin perjuicio de eso, si en esa oportunidad, en la oportunidad que se establece, no es posible rendir por cualquier situación, entendemos que queda bien resuelto con el inciso segundo. Nosotros mantenemos en ese sentido la redacción propuesta. Bien, ofrezco la palabra. Presidente. Senadora. Presidente, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado el senador García. Creo que esta indicación queda mejor en el texto original de la moción con la indicación nuestra, porque el texto original solo refiere al estatuto docente y no a la carrera profesional docente, que es lo que hace nuestra indicación, amplía ese ámbito. Y creo que es mejor que solo nos remitamos al inciso segundo del Ejecutivo, porque ya en el texto original de la moción está la voluntariedad para los que quieran dar el proceso de evaluación docente. Entonces creo que esa voluntariedad, sin perjuicio de lo que el CPIP por resolución fundada pueda adoptar como medidas necesarias para la administración del proceso 2020, creo que es mejor, porque no es solo, como no es solo la filmación de la clase, sino también el portafolio obedece a una planificación, que a lo mejor hoy día también eso es complejo. En ese sentido es mejor que el CPIP pueda entregar una directriz clara al proceso de evaluación para aquellos que voluntariamente quieran someterse, que es lo que está referido en este artículo. Entonces, me parece bien lo que ha planteado el senador García. Bien, secretario, entonces, no tendríamos acuerdo para que se suba, ¿verdad? Presidente. Entonces, el ministro presidente está pidiendo la palabra. Gracias, presidente. No, entiendo, me corrige el senador García, pero entiendo que la inquietud del senador es que se establezcan estas fechas, ¿cierto? Marzo, abril y mayo, y que de esas fechas pueda generarse un cierto inmovilismo en el evento que ocurra cualquier cosa, ¿cierto? Yo entiendo que es así, ¿o no, presidente? Sí. Eso es, ministro, sí.
Porque a mí lo que me preocupa es que si eliminamos, después a lo mejor queda poco preciso, digamos, cómo tiene que efectivamente aplicarse. Yo entiendo que estamos todos de acuerdo, acá estamos buscando la mejor manera de evitar incertidumbre, por lo tanto, si la duda está en que queden demasiado fijos esos meses de marzo, abril y mayo, uno podría poner ahí a lo mejor una norma que lo amplifique, en el sentido, algo así como será aplicado durante, de preferencia o de ser posible, durante los meses de marzo, abril y mayo, y luego el inciso segundo deja más abierto cualquier margen de maniobra. Entonces a lo mejor si ponemos, será aplicado de ser posible durante los meses de marzo, abril y mayo. Yo creo que de ser posible está bien, senadora, ¿eh? Está bien, está bien. Yo creo que de ser posible ayuda. Sí, está bien. ¿Senadora? Podría ser aplicado también, puede ser. Yo sigo manteniendo mi preocupación en la indicación 4A, en lo que dice relación a los que estén inscritos. Creo que eso hay que sacarlo. La palabra inscritos es complejo porque recordémonos que están inscritos todos. Entonces creo que para los profesionales de la educación que a la fecha de la entrada en vigencia de esta ley hayan manifestado voluntariamente adscribirse al proceso de evaluación docente 2020, ahí quedaría... Sí, o no hayan suspendido, no hayan ejercido. Podríamos poner, para mantener la redacción, para los profesionales de la educación que... También. Ahora, ojo que igual podrían suspender después de la fecha de entrada en vigencia. Entonces, podríamos decir para los profesionales de la educación que... Sí, yo recuerdo que se nos dijo de que podían suspender en cualquier etapa del proceso. Así es. Claro, para no privarlos de ese derecho, porque entonces, como el artículo segundo en el texto de la moción es que se establece que los profesionales de la educación que manifiestan expresamente su voluntad de realizar el proceso, ya sea por escrito o físicamente o por medios electrónicos ante el jefe del Departamento de Administración Municipal. Esa es la lógica de este inciso. Entonces, es para aquellos que voluntariamente expresen su deseo para los que no hayan suspendido, para los profesionales de la educación que no hayan ejercido el derecho a suspender, y ahí seguimos. En el fondo, y así mantenemos el mismo equilibrio. Entiendo que es el mismo universo del que estaríamos hablando, ¿no? Estoy de acuerdo, senadora. De la educación, que no hayan... Que en el fondo que no se encuentren sometidos a la situación existente en el artículo primero. Claro, entonces a los que no hayan ejercido, que son en definitiva los que van a querer evaluarse, a ellos se les aplica todo lo que sí. Yo prefiero que se diga para los profesionales de la educación que hayan resuelto voluntariamente evaluarse. A la frase de la moción del proyecto de programa general. Sí. Yo entiendo que no hay... José Pablo, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay alguna diferencia con eso? O sea, en la lógica del proyecto, o sea, en cuanto a la finalidad, ninguna, ¿cierto? Pero entendemos que existe una obligación de participar en el proceso. Pero entendemos la excepcionalidad para efectos del proceso 2020, como lo plantea el proyecto, por lo tanto no vemos mayor inconveniente. Por lo tanto, se podría poner como lo plantea el senador García y la senadora Ross. Los que hayan resuelto voluntariamente evaluarse. ¿Ahí te tiramos acuerdo? ¿Por esa frase? Estoy de acuerdo. Sí. Vamos. ¿Que se la puede repetir el senador García? Ay, senadora. Está inspirado. No, bueno, no, va a la grabación nomás, que estuvo muy buena, ya. Para los profesionales de la educación que hayan resuelto voluntariamente someterse a la evaluación docente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, una cosa así tendría que ser la redacción. No, es que yo no diría la entrada en vigencia de esta ley, no es necesario. Para los profesionales de la educación que hayan expresado su voluntad. Que no expresan, o sea, ellos se inscriben. Como lo dijiste recién, está súper bien. Sí, pues. Eso tendría que decir para los profesionales de la educación que hayan resuelto voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020, el registro audiovisual contemplado, etcétera. Ahí sería. Ahí está claro. Sí, pues para los profesionales de la educación que hayan resuelto voluntariamente someterse al proceso de evaluación docente 2020. Ya, aprobemos al tiro antes que se nos olvide todo.
Está bien, a mí me parece súper bien. Mejor imposible. Ya, secretario. Si Ya, parece. entonces, a ver, para efectos del informe, se aprobaría la indicación 4A con enmiendas y también la 4 con enmiendas, senadora Proboste, senadores. Claro, porque la 4... Bueno, 4 ¿qué pasa con la indicación 4? Porque esto es respecto del texto aprobado ya en general, y el texto aprobado en general es restrictivo porque lo remitía solo al estatuto, y es bueno hacerlo también a la carrera. Y eso es lo que hace nuestra indicación, reconoce el estatuto, pero también la carrera. Entonces, a ver, entiendo que se estaría aprobando la indicación 4, con el agregado que propone la senadora Proboste, y la indicación 4A, con la enmienda que ha señalado el senador García. Ambas indicaciones por la unanimidad de los miembros de la comisión. ¿Habría unanimidad para ambas? Sí. Bien, así se acuerda. 4 y 4A se aprueban 5-0. Y finalmente, senadores, está la indicación número 5. Con enmienda. También de los senadores Proboste, Montes y Quintana, que tiene por objeto agregar un artículo nuevo a este proyecto de ley, sería el artículo 3º, que suspende la realización del CIMSE para el año 2020 debido a la pandemia, y luego establece que no obstante esta suspensión del CIMSE para este año 2020, se puede realizar una prueba muestral, de tipo muestral digo, cuando sea solicitada voluntariamente por los establecimientos educacionales. Y luego establece que los resultados de dichas evaluaciones deberán entregarse a los establecimientos que hayan participado de la evaluación y sus comunidades educativas. Esa es la indicación número 5, que sería la última indicación respecto a la cual corresponde que la comisión se pronuncie. Bueno, yo entiendo que aquí no tenemos acuerdo, entonces habría que votar nomás. Presidente. Señor ministro. Sí, muy breve. Si José Pablo Núñez pudiese hacer una argumentación sobre la inadmisibilidad de la indicación, solo para efectos del registro. Presidente, por su intermedio, sí, tal como señaló el ministro, tanto en la sesión anterior como lo que comenta ahora, en nuestra opinión esta indicación es inadmisible, puesto que esta materia fue rechazada en general por la sala de la Cámara. O sea, es inadmisible, pero también tiene un vicio de constitucionalidad, ¿cierto? Porque de acuerdo al artículo 68, el proyecto, o en este caso una norma que es votada con distinto quórum de acuerdo a la ley orgánica constitucional, no puede renovarse sino después de un año. Y, bueno, adicionalmente esta norma es, en nuestra opinión, de iniciativa exclusiva del presidente, porque conforme al artículo 65, número 2 de la Constitución, de acuerdo a la ley 20.529, y en particular sobre sus artículos 9 y 10, es de competencia de la calidad de la educación evaluar los logros de aprendizaje, realizar evaluaciones del desempeño de los establecimientos educacionales, diseñar, implementar y aplicar un sistema de medición de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por cierto, lo que también se establece en el artículo 37 respecto al cual de la Ley General de Educación, respecto al cual se refiere esta indicación. Presidente. ¿No, García? No me queda claro cuál es la razón de la inadmisibilidad. A ver, si entiendo bien, la postura del Ejecutivo es que esta sería una función del Ministerio de Educación, y por lo tanto se estaría suspendiendo una tarea propia del Ministerio, y eso es algo que, de acuerdo con la Constitución, solo puede hacer el Ejecutivo. ¿Esa es la razón o no? Porque aquí no hay más gasto. Aquí no hay modificación presupuestaria. Aquí lo único que uno podría decir es que estamos modificando las funciones y atribuciones de un órgano público. Pero no sé si es esa la razón que se está dando. Exacto, senador García, para hacer la aclaración, en nuestra opinión existen dos vicios, ¿cierto?, de constitucionalidad de esta indicación. En primer lugar, lo referido al rechazo en general de esta disposición en el primer trámite constitucional, con los efectos que la Constitución prevé para ello. Y en segundo lugar, tal como señala usted, senador, conforme al artículo 65, número 2 de la Constitución, es función y es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República la determinación de las funciones de los servicios públicos. Y la ley, tanto la Ley de Aseguramiento de la Calidad como la Ley General de Educación, establece que estas materias son
de competencia de la Agencia de la Calidad de la Educación y del Ministerio de Educación en cierta medida, pero principalmente de la Agencia de la Calidad de la Educación. Por lo tanto, nosotros entendemos que cualquier modificación en este sentido se refiere a potestades que son conforme a la ley de exclusiva ejercicio de estos órganos públicos. Ofrece la palabra. Senadora Yana Proboste. ¿Sí? Presidente, yo quiero señalar un poco la línea de lo que ha planteado el senador García. Acá nosotros no estamos generando gastos y esto es una facultad que tiene el Parlamento. Lo que estamos diciendo es que aquí disminuye por condiciones especiales. Y quiero señalar que el otro argumento que ha planteado Juan Pablo por su intermedio, el que no se pueda renovar una indicación, esta no es una renovación de una indicación, esta es una indicación distinta a la que se aprobó o se rechazó en la Cámara de Diputados. Es una indicación distinta y que si ustedes la ven, va además en la línea de lo que ha planteado el Ejecutivo, porque nuestra indicación no se cierra la posibilidad de que pueda haber una realización de una evaluación de tipo muestral. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que esto se haga con la participación de las comunidades, porque son las comunidades las que han visto cómo ha fluido el proceso educativo durante el año para una comunidad educativa en particular, que es la que debe someterse al sistema de medición de la calidad de la educación, y por lo tanto aquí el argumento en que no se puede renovar hasta un año después una indicación que ha sido rechazada, yo por favor los invito a ver la indicación que nosotros hemos presentado, no es la indicación de la Cámara, y por lo tanto a nosotros nos parece que esta iniciativa es absolutamente admisible, presidente. Yo concuerdo con usted, senadora. Vamos a tener que, no sé si se solicita por alguno de los senadores votar la admisibilidad. No, ¿Me presidente. permite, presidente? Senador Monte, por favor. Mira, lo primero yo creo que no corresponde. Lo segundo es una materia que hemos discutido muchísimas veces, cada vez que queremos hacer alguna modificación respecto a la manera de evaluar. Y en eso normalmente se ha considerado que tenemos facultades para eso, tanto en ley de presupuesto como en el proyecto mociones. Aquí, ¿cuál es el tema? Aquí la evaluación obviamente es facultad del Ejecutivo. El Ejecutivo debe establecer la evaluación. Los instrumentos de evaluación pueden ser perfectamente discutibles en cada uno de los momentos. Y en segundo lugar, la ponderación de esos instrumentos también. Y lo hemos sostenido una y otra vez y estamos convencidos de que eso es plenamente admisible, está dentro de las facultades de los parlamentarios. Y aquí se está cuestionando, se está planteando la necesidad de modificar los instrumentos a través de la cual se hace. Yo creo que es completamente admisible, presidente. Bien, gracias, senador Montes. Señor secretario, ¿vamos a votar el fondo entonces en indicación? Presidente, una salvedad, presidente. Sí. No, muy breve, solo dejar también constancia que en abril de este año se presentó un proyecto de ley que apuntaba a la suspensión del CIMSE y fue declarado inadmisible por la mesa del Senado, por las mismas razones que ha puesto José Pablo Núñez ahora, solo para que usted también... Pero era un proyecto distinto, presidente. Yes. Sí, está muy claro. Bien, señor secretario, ¿votación? ¿La 5? Bueno, señor presidente, pone en votación la indicación número 5. Senadora Proboste. Presidente, yo voto a favor de esta indicación porque además recoge lo que públicamente ha señalado el propio Ministerio, en el sentido de poder tener ciertas evaluaciones de tipo muestral que sustituyan a aquellas que están dispuestas actualmente, y insisto, esto va en la línea de lo que ya ha planteado el Ejecutivo. Lo que agrega es que nosotros señalamos que esto se debe hacer con participación de las comunidades escolares. Voto a favor. Perfecto. Senador Montes. Yo apruebo la indicación, creo que es admisible y agrego a los argumentos dados que esto suspende dado una determinada realidad, una determinada situación, lo que lo hace más admisible aún porque es para una determinada circunstancia. Apruebo la indicación. Senador Alvarado. No está, no está. Senador García. Presidente, yo me voy a abstener
para pensarlo de aquí a que lo votemos en la sala, porque yo creo que la indicación recoge lo que ha sido el espíritu del Ministerio de Educación respecto del CIMSE, respecto de lo que el propio Ministerio ha dicho que es lo que va a hacer en las próximas semanas y meses respecto del CIMSE. Me entró la duda en relación con la admisibilidad, porque el artículo 65 lo que dice en lo que respecta es crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones. Aquí lo que se está haciendo es suspenderlo por las razones del COVID-19. Me entró la duda, así que me abstengo y lo pienso hasta que lo votemos en sala en los próximos días. Gracias, presidente. Presidente. Sí, también comparto el espíritu del análisis del senador García. Creo que esto es muy similar a otras situaciones excepcionales que hemos tenido que normar en muchos otros aspectos en lo que va en el año, no solo en materia educacional, en materia sanitaria, económica, y por lo tanto no veo dónde pueda estar la inadmisibilidad. Voto a favor. Perfecto, entonces queda aprobada esta indicación, 3 votos a favor y una abstención, con lo cual quedarían despachadas todas las propuestas y despachado en consecuencia el proyecto en particular. Perdón, señor secretario, antes, respecto de la que teníamos en revisión, que era la 2A, yo parto de la base que se llegó a un acuerdo con la última lectura que usted dio, que le iba a mirar el gobierno. Presidente, si me permite, yo, presidente, efectivamente, de acuerdo a lo que pidió el ministro, se le envié la redacción del inciso segundo del artículo primero, como quedaría. Entiendo que en los sustantivos no habría ningún problema, el ministro quedó de revisarla y si es que hubiera algún tipo de cambio que esta Secretaría determinara sustantivo, habría que revisarla nuevamente por la comisión, y si no, se entendería despachada de acuerdo a las facultades que se han entregado a la Secretaría. Así es. Usted lo representa, secretario, en esa conversación. Muy bien. Estaría despachado el proyecto, entonces, en esos términos. Bien. Por haberse cumplido la legislación, se levanta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, presidente.